Este es el mejor skate eléctrico que he probado en el canal. Este es el nuevo Majestic Hero 2, un skate eléctrico AT All Terrain fabricado y ensamblado en Polonia, Europa. Es potente, veloz, con una buena autonomía, que cuenta con un diseño, unos detalles y acabados muy cuidados. Sin duda, estamos ante un skate eléctrico muy top, a un precio muy interesante. Quédate hasta el final del vídeo para saber todo lo que es capaz de hacer este Majestic Hero 2 y la autonomía real que vas a poder hacer con tu peso. ¡Comenzamos! El Majestic Hero 2 lo puedes encontrar en 4 colores: rojo, azul, negro y marrón. En mi caso es un azul metalizado, según como lo mires es azul oscuro, azul o azul tirando a verde turquesa. Muy bonito, queda una tabla muy elegante y le da un plus de calidad. Lleva 9 capas de arce canadiense de muy buena calidad y una capa de fibra de vidrio para darle resistencia y durabilidad. Es bastante flexible y nos permitirá hacer pequeños pumpings, así como eliminar las vibraciones del terreno. La tabla tiene un cóncavo haciendo una W ligera que se acentúa en los laterales para que quede bien fijado el pie. Nos ayudará a hacer giros más cerrados y a mantenernos en la tabla cuando hacemos carving. También tiene drop down, que para una tabla con cierta potencia me parece todo un acierto. Nos permite una conducción más agresiva ya que los pies quedan fijados en la tabla. La tabla mide 98 centímetros por 24 centímetros, tiene un tamaño considerable, es muy cómoda, amplia, los pies caben muy bien y nos da muchísima estabilidad y seguridad en la conducción, así como absorción de vibraciones e irregularidades. La zona donde van anclados los ejes, que es una zona crítica para las roturas, ha sido ampliada, por lo que tiene más madera para una mayor seguridad. También lleva un embellecedor de metal con el logo de Majestic tapando el anclaje de los ejes a la tabla. Le queda muy bien y aporta un plus al diseño y acabado de la tabla. Su peso es de 11,5 kilos, siendo bastante ligera para el tamaño que tiene y para todo lo que lleva. La lija es de un grano grueso, bastante abrasiva, está puesta en tiras que forman a su vez el logo de la marca, por lo que aparte de ser funcional, ya que se coge muy bien a nuestro calzado, también es estética. La parte trasera del deck es del mismo color, aunque está ocupada la gran mayor parte por la carcasa donde va la batería, el puerto de carga, el botón de encendido y apagado y el ESC. Podemos ver en blanco el logo y el nombre de la marca con unos stickers. Es una tabla preciosa, rebosa calidad en todos los componentes y acabados. La carcasa está asentada en una especie de tapa de goma que la cubre en su totalidad para proteger todos los componentes importantes del polvo y agua. Tiene una protección contra el polvo y el agua IP44. En la parte trasera vemos por dónde disipa el calor o cómo se refrigera la zona del ESC. La carcasa se ve de un plástico de buena calidad, es larga, sobresale poco de la tabla, por lo que aunque tengamos bastante flexibilidad en la tabla, no rozará en el suelo fácilmente. La tabla vino seteada perfecta para mi gusto, tanto para poder hacer un carving bastante agresivo como para ser lo suficientemente estable en velocidades más altas. Es muy ágil en ciudad y gira bastante para el tamaño que tiene. Si lo tuyo es ir a velocidades muy altas, quizá debas apretar un poco los bushings, pero tal como vino, para mi gusto, está genial. La tornillería es de muy buena calidad. Te aconsejo que la repases por si del transporte se ha podido aflojar algún tornillo o tuerca. El Majestic Hero 2 que he recibido viene con unas ruedas neumáticas de 170 mm por 50 mm, con un grabado que nos permite ir por asfalto, asfalto en mal estado, caminos rurales, vías verdes, caminos de gravilla o tierra, y todo ello de una forma muy confortable. Lleva el neumático ideal para poderlo utilizar por la ciudad sin llamar mucho la atención y a su vez utilizarlo por los caminos y terrenos que he mencionado. Tiene un agarre excelente incluso en asfalto en mal estado, adoquines pequeños, tanto es así que puedes hacer carving en estos terrenos más complicados.
No lleva ruedas de tacos y no es tan heavy como su hermano mayor, el Majestic Supreme, pero se defiende muy bien. El Majestic Supreme sería el que elegiríamos si fuéramos a ir principalmente por caminos rurales, tierra, etc. El Majestic Hero 2 puedes comprarlo con ruedas AT de 170 mm, con las ruedas de poliuretano de 97 mm, con una dureza de 83A, o con el pack compuesto por las ruedas All Terrain de 170 mm y las de poliuretano. Es la primera vez que pruebo estas ruedas y me han gustado mucho. Estas ruedas harán que consuma bastante más batería que las de poliuretano. Lo estoy utilizando para mi día a día para ir al trabajo, donde paso por badenes, asfalto rugoso, carriles bici, pequeños y no tan pequeños adoquines, y es como ir en una nube. Te da muchísima tranquilidad tanto por las ruedas como por la estabilidad, el confort y seguridad que te puede dar un skate eléctrico de estas dimensiones, calidades y prestaciones. También lo estoy utilizando para hacer rutas por todo tipo de terrenos, desde rutas por la ciudad hasta rutas por caminos rurales y vías verdes. Para lo único que quizá no lo llegue a utilizar es para hacer algún recado a una tienda pequeña, un centro comercial lleno de gente, llevármelo a un restaurante, etc. Ya que el skate eléctrico es de un tamaño considerable y no es tan portable como los tipo Boster, pero es que cada skate es para una cosa. Como novedad en los skates eléctricos que he probado hasta el momento, el Majestic Hero 2 lleva llantas metálicas de alguna aleación de aluminio, por lo que además de dotar de una mayor resistencia y durabilidad, estéticamente queda precioso. Los pulleys son también metálicos, por lo que no se van a desgastar o romper algún diente con facilidad. Es un skate eléctrico con componentes de muy buena calidad y teniendo en cuenta que ha sido ensamblado en Europa, el precio no está nada mal para todo lo que ofrece. La válvula de las ruedas tienen el tapón de metal, todo un detalle. Los ejes son de 10,5 pulgadas que nos darán una gran estabilidad. Lleva DKP o doble kimping con unos bushings de barril y de cono para tener control y a su vez ayudarnos a los giros respectivamente. Se dejan configurar muy bien para tener un carving bastante agresivo, tengas el peso que tengas, un radio de giro relativamente pequeño para el tamaño del skate eléctrico que es, lo que agradecerás por entornos urbanos, así como también puedes ajustarlos para tener muchísima estabilidad a altas velocidades. Es muy divertido poder ir con un skate eléctrico tan estable, confortable y de un tamaño considerable por un entorno inmobiliario urbano donde se necesita que el skate eléctrico tenga mucha agilidad. Gracias a que lleva doble kimping, incluso configurándolo para el carving, al coger velocidad notaremos una gran estabilidad. Lleva una batería Molicel de 12,6 amperios hora a 44,4 voltios que se cargará de 0 a 100 en 3,5 horas. Estamos ante una batería que nos permite hacer rutas medias o trayectos del día a día sin necesidad de cargarlo todos los días. La autonomía que he podido hacer ha sido de 38 kilómetros con las ruedas AT a una velocidad de 25 kilómetros hora con un peso de 67 kilos, terreno llano, otoño, viento, 22 grados de temperatura en modo 3. Es una buena autonomía para un skate eléctrico con ruedas de 170 milímetros y para el tamaño que tiene. Con las ruedas de 97 milímetros hubiera podido hacer unos 10 kilómetros más. Al final del vídeo te diré qué autonomía vas a poder hacer con tu peso. El ESC o cerebro del skate es una versión de Hobbywing personalizada, con una aceleración y frenada suave y progresiva, pero contundente. No da tirones, aunque si quieres una conducción agresiva, solo tienes que darle rápido a la rueda de aceleración y tendrás una salida muy potente. Lleva dos motores Hobbywing de 2000 vatios de potencia cada uno de ellos. Es una potencia más que suficiente para subir cualquier cuesta habitual de nuestras rutas, pero también capaz de subir cuestas muy exigentes. No es el skate eléctrico más potente que ha pasado por mis manos, pero sí el más potente con este tamaño y estabilidad. Quizá no es un skate eléctrico para principiantes por su precio, su tamaño, potencia, velocidad, pero a su vez cuando te montas en un skate eléctrico con estas características es más fácil de pilotar que cualquier otro skate más pequeño, menos potente y más barato. Parece que aumentes niveles de experiencia y conducción.
Desde luego, si eres un rider con experiencia, no tengas ninguna duda en adquirir este tipo de skates eléctricos. Es un salto muy importante tanto de calidad, conducción y disfrute. Además, con las ruedas AT amplías las zonas por las que puedes ir con un skate eléctrico. Tiene 4 modos de conducción, cada uno con una aceleración y velocidad máxima. Suelo ir en modo 3, salvo cuando hay alguna cuesta muy exigente, que entonces subo al nivel 4 para tener toda la potencia y velocidad, aunque no notarás un cambio muy bestia salvo que seas agresivo en la conducción. La velocidad máxima ronda los 50 km/h según el peso del piloto y es capaz de subir cuestas de hasta el 30% según el fabricante. Para probar toda la potencia de este Majestic Hero 2 lo llevé a la urbanización de Santa Marina a una cuesta con rampas del 25% y la subí a 26-30 km/h, la velocidad más alta conseguida en estas cuestas, con un peso de 65-68 kilos, pero lo más importante es la seguridad y estabilidad que subía la cuesta, ya que en ciertos momentos el asfalto es rugoso y con imperfecciones. También probé a parar en mitad de una rampa muy potente. La conducción y postura era complicada, pero pude salir y recuperar bastante bien gracias en parte a la potencia de los motores, la energía suministrada por la batería y al drop down de la tabla para poder tener una postura adecuada. Esta cuesta la subí 3 o 4 veces y seguía teniendo todas las rayas de batería gracias a una buena descarga de la batería, ya que tiene freno regenerativo, por lo que cuando bajaba cargaba algo la batería. En la descripción del vídeo y en los comentarios te voy a dejar enlace directo a este Majestic Hero 2, así como a todos sus skates eléctricos con un descuento de 70 € con el cupón OSKATER. En cuanto a su frenado, es muy progresivo, no tengas miedo de que sea demasiado agresivo o tosco. La frenada vino configurada de fábrica al 80%, ideal para una conducción moderada, pero una vez más, gracias al drop down que ayuda a tener una conducción algo más agresiva, el frenado se me quedaba corto, así que lo subí al 90%, con lo que conseguí tener una frenada más potente, pero a su vez progresiva. En una bajada muy pronunciada os aconsejo incluso subirlo al 95 o al 100%, ya que a la velocidad se le suma la inclinación. El Majestic Hero 2 viene con este mando, su diseño lo hemos visto en otras marcas, el tamaño es el habitual, de color negro, pero Majestic ha introducido en la parte trasera una especie de sticker de silicona o de goma con relieve con su logo, que mejora la ergonomía y el agarre del mando para que no resbale, es un detalle que aumenta la comodidad. Tiene 2 botones y la típica rueda para acelerar y frenar. Trae una pantalla que se ve en todas las circunstancias de luz, que muestra mucha información, más de lo que estoy acostumbrado a ver. Podemos ver la batería restante del mando, la batería restante del skate, la medida de las ruedas que llevamos, la velocidad, la unidad de medida, el modo de conducción, el sentido de la marcha, el número de motores que lleva, en este caso de doble motor, el porcentaje de la intensidad de frenado, los kilómetros del viaje en curso y los kilómetros totales. Es el mando con más información que he visto hasta el momento. Para encender y apagar el mando apretaremos unos segundos el botón de inicio. Para ponerlo en funcionamiento, la primera vez presionaremos el botón que se encuentra en la carcasa o caja de debajo de la tabla y a rodar. Luego, cada vez que queramos coger el skate, simplemente deberemos pulsar el botón del mando y no hará falta agacharse cada vez. Para apagarlo, simplemente pulsaremos un par de segundos el botón del mando, el de inicio, y así hasta que pasen 2 días o más sin utilizarlo, que entonces habrá que volver a apretar el botón del ESC. Para subir el modo de conducción daremos un toque al botón inferior por cada modo que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha daremos 2 toques al botón inferior. La típica rueda para acelerar y frenar tiene una sensibilidad y recorrido perfecto. Para cambiar algunos parámetros del skate, como la unidad de medida, el diámetro de las ruedas o la cantidad de frenado, deberemos pulsar 5 veces el botón inferior. Con el botón de inicio cambiaremos al siguiente parámetro y con la rueda podemos cambiar su valor. Para activar la velocidad de crucero mientras aceleramos deberemos pulsar el botón inferior. Para desactivarlo solo tendremos que acelerar o frenar.
El mando tiene una buena autonomía y se carga desde el puerto USB-C. Junto al skate eléctrico, aparte de la típica llave T y algunas herramientas, venía con un cargador bastante rápido, con una funda dura para meterlo, una funda para el mando y un par de stickers para el mando, un paquete bastante completo. En su web oficial, que os dejaré en la descripción del vídeo, y en los comentarios podéis elegir vuestro Majestic Hero 2 con algunos extras como luces LED de colores en la parte inferior de la tabla, sistema de luces, ruedas, etc. Como conclusión y resumiendo, es el skate eléctrico con mejores acabados, detalles y componentes que he probado. Todo se ve de muy buena calidad y todo funciona de una forma muy precisa y sólida. Está a otro nivel. Es un skate eléctrico bastante grande y que gracias a sus ruedas de 175 milímetros puedes utilizarlo por terrenos mixtos, como hemos visto en el vídeo, y lo hace muy bien. No es un skate eléctrico que cogería para ir a por el pan, pero sí para todo lo demás. Y ahora te voy a decir qué autonomía vas a poder hacer con tu peso con las ruedas de 170 milímetros. Multiplica mi peso, es decir 67, por los kilómetros que yo he hecho, es decir 38. El resultado lo divides entre tu peso. Y el resultado de todo será la autonomía aproximada que vas a poder hacer con tu peso. Recuerda que con las ruedas de 97 milímetros podrás hacer unos 10 kilómetros más. Una persona de 85-90 kilos podrá hacer 30 kilómetros en unas condiciones similares. Suscríbete y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!